Buenas tardes, busque usted la palabra en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe en esta revelación. Padre bueno, Señor mi Dios, gracias le damos por este día que nos concede, por la oportunidad, Señor, de poder leer su palabra y la oportunidad, Señor, de poder entender que toda sabiduría viene de parte suya y nosotros necesitamos, Señor, sabiduría, sobre todo en estos tiempos. Padre bueno, Señor eterno, le pido, Señor, que revele su palabra, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón. Se lo pedimos por misericordia en el nombre de su Hijo amado nuestro, Señor Jesucristo. Amén. Entendiendo que toda palabra, ¿cierto?, es revelada por el Espíritu Santo de Dios para la necesidad de cada uno de nosotros. Y esta palabra, ¿cierto?, es muy actual, porque quizás en los tiempos que vivimos hay muchas cosas que pasan en el corazón del hombre, ¿cierto?, en donde la gente pide sus derechos, ¿cierto?, pide sus derechos y pide igualdad y pide justicia. Entonces, cuando nosotros vemos esto y vemos la palabra de Dios y dice que toda autoridad está puesta por Dios, pensamos que esto es de ahora, es de estos últimos tiempos, pero no, esto es antiguo, ¿cierto? Si usted analiza la historia, cuando Jesús vino a la tierra y Israel estaba bajo el dominio de Roma, y Roma era un imperio que tenía muchos lugares bajo su dominio. Entonces, cuando estaban bajo su dominio, los distintos países o distintas naciones tenían que pagar tributo, y los tributos eran para engrandecer más todavía a Roma. Entonces las autoridades locales, por decirlo de alguna manera, se veían reducidos en poder enfrentar los problemas que tenían la gente de su nación. Y es por eso que encontraban que habían desigualdades y lo que ellos querían era liberarse, ¿cierto?, de Roma. Entonces Jesús llega en ese tiempo a la tierra, ¿cierto?, a predicar el evangelio de salvación, a predicar, ¿cierto?, estas buenas nuevas de salvación para todo aquel que quisiera oírlo, ¿cierto? Si nosotros recordamos, viene primero Juan el Bautista, ¿cierto?, que dice que venía a preparar el camino y empieza a hablar acerca del arrepentimiento del hombre. Después de esto, ¿cierto?, llega Jesús para traer este mensaje, ¿cierto?, en donde Dios se hace hombre, donde Dios toma la forma de un hombre, ¿cierto?, y viene y puede hablar directamente, ¿cierto?, con la creación, porque la forma de Dios, ¿cierto?, como Dios Padre, no podía, porque el hombre muere en la presencia de Dios, por la santidad, por la justicia que hay en él, por todo, el hombre no puede estar en la presencia de Dios. Más cuando Jesús toma la forma, ¿cierto?, de un hombre, ¿cierto?, y tiene carne y padece igual que todos nosotros, entonces sí podía el hombre escucharle, oírle, y podía, ¿cierto?, tomar una decisión con respecto hacia la salvación o hacia dónde podía ir él. Cuando nosotros analizamos, ¿cierto?, la historia de ese tiempo, Jesús viene, predica, ¿cierto?, hace muchos milagros, sanidades, y la gente podía ahí tomar una decisión. Quizás no existía la escritura, la Biblia como la conocemos hoy, ¿cierto?, pero sí existían los escritos, lo que se había escrito, ¿cierto?, que eran como pergaminos que se enrollaban, en donde estaban los primeros libros que se habían desarrollado para que el hombre pudiera entenderlo. Pudiera entender las cosas de Dios, donde estaban los mandamientos y donde los profetas antiguos hablaban acerca de un Mesías que vendría a salvar al pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros vemos esto y pensamos que para este pueblo fue, ¿cierto?, la promesa de que vendría un Salvador hacia ellos para rescatarle, ellos pensaron que iba a ser de la misma manera que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿cierto?, que con mano poderosa saca a Israel de Egipto y los liberta, ¿cierto?, a pesar de que pasaron pruebas en el desierto y muchos de ellos murieron en el desierto, pero de ahí en adelante las nuevas generaciones pudieron gozar de tierras que Dios les había prometido. Entonces, cuando nosotros analizamos, ¿cierto?, la palabra, pensamos que ellos deben haber creído que era de la misma manera que iba a venir este Mesías a libertarlos, ¿cierto?, de
de Roma, ¿cierto? Del emperador romano, y que ellos iban a salir libres otra vez, pero no era de la misma manera. Entonces, cuando nosotros analizamos, ¿cierto? Y dicen que tomaron ya en la última instancia, ¿cierto? Cuando César, ¿cierto? Ya, Herodes ya no quería él crucificar a Jesús, pues decía, en más de una oportunidad dijo, no hay en este hombre causa de muerte, no hay por qué yo le pueda juzgar y condenarlo a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hizo como último recurso? Él dijo, bueno, quieren, como estaba cerca la Pascua, dijo, yo voy a liberar a uno de ellos dos, y puso a Barrabás y puso a Jesús, ¿cierto? Y puso al pueblo, ¿cierto?, al frente y sus autoridades eclesiásticas, por decirlo de alguna forma, para que tomaran la decisión de a quién dejaban libre, si a Barrabás o a Jesús. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo, ¿cierto?, junto a sus autoridades? Dijeron, queremos a Barrabás. Y Barrabás estaba acusado de sedición, que quiere decir que estaba en contra, ¿cierto?, de las autoridades, ¿cierto?, quería rebelarse en contra del Imperio Romano y de la autoridad local que lo representaba, y a la vez tenía también un cargo de homicidio. Entonces, como eso lo relata en el libro de Lucas 23, del versículo 13 al 25. Entonces, cuando usted ve esto, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos, lo que, a pesar de que tuvieron todas las evidencias delante, ¿cierto?, cuando podían haber tomado las escrituras y haber repasado, ¿cierto?, porque esto no pasó de la noche a la mañana, sino que el ministerio de Jesús fue aproximadamente por 3 años, en donde ellos, cuando aparece, ¿cierto?, Jesús, podían haber revisado los escritos, ¿cierto?, haber preguntado a las autoridades y haber dicho, mire, pero estos milagros que hace este hombre, ¿cierto?, porque para ellos era un hombre. Entonces, decía, podían haberle dicho a las autoridades, pero ¿cómo es posible que este hombre haga estos milagros si antes nadie los ha podido hacer? Como levantar a un muerto, ¿cierto?, como en el caso de Lázaro, o el hijo de la viuda, la viuda que encontró en el camino y le devuelve a su hijo. Entonces, no era cualquier profeta, ¿cierto? No era un hombre más que venía a la tierra con un mensaje quizá para ese tiempo extraño, pero sí podían haber despertado, ¿cierto?, las alarmas en ellos y haber dicho, bueno, investiguemos, indaguemos acerca de este hombre que dice que es el Mesías, pero no lo hicieron, sino que se dejaron llevar por lo que sus autoridades le dijeron y simplemente acataron lo que ellos le dijeron. Entonces, para ellos era más interesante Barrabás, que decía que quería luchar, ¿cierto?, por la libertad de su pueblo y que quería libertad para su pueblo. Pero no pudieron ver que la libertad verdadera, la verdad, la libertad cierta, estaba ahí frente a ellos, y ellos la estaban crucificando, ellos la estaban matando, ellos estaban condenándose a sí mismos porque no podían ver lo que Dios había preparado. Entonces, si ellos hubiesen actuado de acuerdo a lo que decía la palabra y hubiesen acatado lo que decía la autoridad de ese momento, ¿cierto?, que era Pilato, ¿cierto? Pilato le decía que no lo mataran porque no había en él causa alguna para matarle. Si ellos hubiesen acatado, entonces hubiesen hecho lo correcto, ¿cierto? Más allá de que si hubiesen pensado que era lo correcto, no, pero si hubieran acatado lo que decía la autoridad, no lo hubiesen matado en la cruz. Entonces, pero a pesar de todo esto, nosotros entendemos, ¿cierto?, que también fue hecho así para que aquel pueblo que no era de Israel, aquellos que no eran de Israel, podían también alcanzar misericordia, podían alcanzar también la salvación. Cuando ellos no la reconocen, entonces Dios extiende, ¿cierto?, esta salvación para los demás países, para las demás naciones que no estaban dentro del plan en un principio, de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos esto y lo remontamos, ¿cierto?, a este tiempo, podemos pensar que quizás la solución está más cerca de lo que nosotros podemos entender, ¿cierto?, de acuerdo a lo que está pasando, y que debemos acercarnos a las cosas de Dios para poder entender qué es lo que hay de verdad, ¿cierto? Cuando nosotros tomamos una decisión en lo político, yo no digo que usted no participe de lo que usted vive dentro de un país, por lo tanto tiene que también hacerse responsable de las cosas que pasan dentro de ese país. Y esto de las votaciones, el elegir a un presidente, el elegir a un senador, el elegir a un diputado, el elegir a una autoridad, ¿cierto?, que le represente, tiene que ser en conciencia y de acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, más allá si gane o pierda el candidato que usted aprobó, pero por lo menos usted lo hizo en conciencia, o sea, lo meditó, lo pensó y de acuerdo a eso actuó bien. Entonces, cuando nosotros pensamos en estas cosas, vemos que los ciclos se repiten, ¿cierto? Y mire, si el pueblo de Israel hubiese meditado por un tiempo, ¿cierto?, acerca de lo que estaba viviendo, se hubiesen podido dar cuenta que la salvación estaba ahí, estaba
O sea, estuvo tan cerca que solo hubiesen cambiado que Jesús muriera en la cruz y ellos hubiesen podido ser salvos, ¿cierto? Y el pueblo se hubiese sido tan rápido, ¿cierto? Tanta la transformación que hubiese habido, que Israel hubiese sido el pueblo protegido por Dios para siempre y no hubiese pasado todo lo que vivió después, ¿cierto? Cuando Jesús les dijo que ese templo iba a ser derribado y no iba a quedar ni piedra sobre piedra y ellos no lo podían creer. Y así sucedió en el año 70, el pueblo, ¿cuántos dice? El templo es derribado y no queda piedra sobre piedra, ¿cierto? Y ellos son esparcidos por el mundo y ya no se vuelve a saber de Israel como nación, sino hasta el año 1948. ¿Cuándo es derribado el templo? En el año 70 después de Cristo. ¿Cuándo es reconstruido o cuándo vuelve otra vez el pueblo de Israel a formarse como nación? En 1948, ¿cierto? En nuestro tiempo, hace como poco más de 70 años. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos analizar que la palabra de Dios se cumple, pues el libro de Isaías hablaba acerca de que podría la tierra dar a luz una nación en un día, ¿cierto? Entonces ahí habla de que Israel iba a ser hecha nuevamente nación, ¿cierto? Por decreto de Naciones Unidas se les cede un pedazo de terreno para que ellos vuelvan a ser nación en la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos ver que la palabra de Dios se cumple y que aquellos, ¿cierto?, que lucharon en ese tiempo porque también querían la libertad de su país, finalmente, ¿cierto?, por oír la voz que parecía para ellos más lógica, terminaron no solamente bajo un imperio, sino que terminaron totalmente esparcidos por las naciones, ¿cierto? No, al final no alcanzaron nada y todo se hizo uno. Nosotros, así también, yo no quisiera que usted pensara que estoy en contra de lo que pasa, por el contrario, yo quisiera ver muchos cambios, quisiera ver muchas cosas que sean favorables, ¿cierto?, para la gente que trabaja, para la gente que pide, ¿cierto?, igualdad, para la gente que pide tantas cosas que se necesitan, ¿cierto?, para poder formar un país más justo. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, ¿cierto?, esta palabra que nos da el Señor para el día de hoy, en que no es tan simple de enseñarla, ¿cierto? El libro de Romanos, como usted puede entender, es cuando Pablo viaja, ¿cierto? El primer viaje que hace Pablo lo hace para presentarse ante la autoridad, ¿cierto? Y poder decir que él era inocente de lo que se le acusaba, ¿cierto? Pablo, como usted conoce, es acusado también, ¿cierto?, de incitar a la gente en contra de las autoridades, ¿cierto?, pero de las autoridades locales, de las autoridades eclesiásticas, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando se presenta ante el que estaba representante de Roma, ¿cierto?, en Israel, él le dice, no, yo la verdad que no encuentro nada tampoco en contra de Pablo. Así que por lo tanto él pide ser presentado ante César y a Roma lo mandan, ¿cierto? A Roma lo envían para que él presente su defensa. Entonces cuando el apóstol Pablo llega allá, pero aprovecha el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es como si hoy en día nosotros nos dijeran, mire, vas a ir tú a Estados Unidos y allá puedes aprovechar de predicar un mensaje. Entonces usted tendría que preparar un gran mensaje porque sería una gran oportunidad el poder ir y en una potencia, ¿cierto? En un país que es una potencia, poder presentar el mensaje del Evangelio, ¿cierto? A quienes están allá para escucharle. Entonces Pablo también lo hace así y empieza a presentar, ¿cierto?, acerca de cómo es que nosotros necesitamos la salvación y la redención a través de Jesucristo. Entonces dice que primero que nada toda persona debe someterse a la autoridad. ¿Para qué? Para que haya un orden, ¿cierto? Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a la establecido por Dios, resiste. Entonces cuando nosotros vemos, ¿cierto?, que Dios permite que hayan personas que usan mal el poder, ¿cierto?, pero está por Dios permitido y eso tiene un periodo de tiempo en el cual Dios lo va a cambiar. Pero nosotros debemos actuar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios para que esto pueda suceder así. Cuando nosotros tratamos, ¿cierto?, de hacer las cosas a nuestro modo, entonces cambiamos los tiempos y quizás aquello que iba a suceder, como en el caso que le contaba, ¿cierto?, acerca de Jesucristo, ¿cierto?, cuando viene, y en ese tiempo entonces terminaba todo aquello que había vivido el pueblo de Israel, hubiese terminado si ellos hubiesen, ¿cierto?, primero acatado lo que decía
la autoridad, y segundo, si hubiesen entendido el mensaje que Jesús traía. Entonces dice, versículo 4 dice, porque es servidor de Dios, ¿cierto? Hablando acerca de la autoridad, dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, por causa de la conciencia quiere decir que yo tengo que tener una conciencia en paz y tranquilidad, ¿cierto? Si yo soy un cristiano servidor de Dios, ¿cierto? Entonces no tengo que participar de las cosas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos someternos, ¿cierto?, a toda autoridad. Entonces, por esto pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que es tributo, tributo, al que es impuesto, impuesto, al que es respeto, respeto, al que es honra, honra, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir que no solamente, o sea, a toda autoridad, ¿cierto?, debemos pagar, ¿cierto?, de acuerdo a lo que dice la palabra, o sea, al que es tributo, ¿cierto?, tributo, al que es respeto, respeto, ¿cierto?, al que es honra, honrarlo, ¿cierto? Dice, no debáis. Entonces, claro, o sea, si vemos nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia, ¿cierto?, a la autoridad de nosotros debemos honrarla, respetarla, ¿cierto?, porque está puesta por Dios. Así también en nuestra nación, aquellos que están puestos terminarán su ciclo, ¿cierto?, ya sean estos jueces, ya sean autoridades civiles, policiales, eclesiásticas. La autoridad que sea, en su momento él también tendrá que dar cuenta a Dios de aquello que ha puesto en sus manos. Por lo tanto, si es una autoridad máxima, con mayor razón todavía tendrá que dar cuenta acerca de lo que hizo en su mandato, ¿cierto? ¿Qué fue lo que prometió y qué fue lo que cumplió? ¿Qué fue lo que hizo? Eso tendrá que dar cuenta a él también. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandato o mandamiento, en esta sentencia se resume, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos el mandamiento que analizábamos la vez anterior, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice que todas estas cosas se resumen en ese mandamiento, ¿cierto? Amarás a tu prójimo, porque si usted ama a alguien, no le va a robar, ¿cierto? Porque entonces quiere decir que no le ama. No tampoco va a codiciar lo que es de él, porque si usted lo ama, entonces usted se goza cuando alguien obtiene algo más, ¿cierto? Cuando le va bien, cuando surge en la vida, ¿cierto? Y usted no se apena ni le dan ganas de quitarle lo que tiene, porque si usted lo ama, entonces para usted es alegría que él pueda obtener algo más. Dice, así también dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, cuando nosotros vemos que si nosotros quisiésemos cumplir la ley de Dios, entonces tendríamos que tener presente siempre del amor, ¿cierto?, al prójimo. Entonces, cuando decimos también el amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, decimos que nosotros, ¿cierto?, ¿cómo vamos a amar tanto a alguien que a veces ni siquiera conocemos? Pero el amor al prójimo quiere decir también que cuando nosotros, ¿cierto?, dice como a ti mismo, nosotros nos proveemos lo básico, ¿cierto? Y eso es la comida, el vestuario, la presentación, ¿cierto? Entonces, se trata de eso también, de proveerle lo mínimo, ¿cierto?, a aquellos que están a nuestro alrededor. O sea, si alguien necesita una ayuda de que yo le ponga atención un momento, entonces yo le pondré atención. Si alguien necesita ayuda en algo que yo le pueda ayudar, entonces yo lo voy a hacer, ¿cierto? Pero por eso que necesitamos nosotros entender que las escrituras están hechas para eso, o sea, para que sea guía de todo aquel que se dice cristiano. Entonces, cuando nosotros vemos que si yo en mi deseo de conseguir algo, ¿cierto?, voy a pasar a llevar a otro y voy a destruir lo que es de otro, entonces quiere decir que lo que estoy haciendo es incorrecto, no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero si por el contrario, ¿cierto?, yo me esfuerzo y quiero hacer que otro consiga lo que por derecho, ¿cierto?, debiera tener, entonces si hay una oportunidad de hacerlo, ¿cierto?, frente a alguna autoridad, lo puedo hacer.
Ahora, si no lo puedo hacer porque es muy grande, entonces cada día pediré a Dios que obre de tal manera que eso pueda ser revertido o que pueda este individuo recibir lo que es suyo por derecho, ¿cierto? Entonces, pocas veces nos acordamos de esto. Entonces, es como lo mismo que pasó en el tiempo de Jesús, ¿cierto? O sea, tenían a Jesús frente a ellos, pero no fueron capaces de reconocer que la ayuda de Dios ya la había enviado y estaba junto a ellos, estaba con ellos, en medio de ellos, ¿cierto? Y hoy en día, ¿cierto? La ayuda de Dios está siempre, constantemente con nosotros, y ese es el Espíritu Santo, ¿cierto? Si nosotros clamamos a Dios, si nosotros pedimos a Dios, quiere decir que Dios puede transformar las cosas, pero normalmente es como los abuelos antiguos, ¿cierto? Que decían, ¿para qué le vamos a echar esta carga que nosotros la podemos arreglar? Y la arreglaban, ¿cierto? Al modo de que ellos creían que se podía arreglar. Si era a combo se arreglaban, pues, pero no es esa la forma en que Dios quiere que se solucionen las cosas, sino que es que Dios pueda ser intermediario entre todas las cosas que el hombre necesita. Entonces, dice, y en esto conociendo, y esto en versículo 11 dice, esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces estamos viviendo un tiempo, ¿cierto? Que de acuerdo a lo que dice esta palabra, es el tiempo que estamos cerca, ¿cierto? De despertar de este sueño. ¿Y cuál es el sueño, ¿cierto? El sueño, hay tantas formas de soñar en la vida, pero el sueño, ¿cierto? Es aquel que nos quita la realidad, es aquel que nos aparta de la verdad, ¿cierto? Cuando usted está durmiendo no tiene conciencia de lo que pasa afuera de su casa o incluso dentro de su casa. No sabe qué es lo que está haciendo, por ejemplo, si tiene mascota, no sabe lo que está haciendo su mascota, porque usted está durmiendo, ¿cierto? Entonces, así también para nosotros, si estamos viviendo un sueño, ¿cierto? En el que quizás lo que soñamos es económico o lo que soñamos es lo personal, ¿cierto? Es poder llegar a ser una persona reconocida, ¿cierto? En lo público. Y eso, ¿cierto? Nos aparta de lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Y cuando nosotros nos apartamos de las cosas de Dios, entonces no podemos hacer de acuerdo al propósito de Dios, porque estamos en un sueño. Entonces cuando despertemos, dice que este es el tiempo para despertar, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Dice, para levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿cierto? O sea, cuando empezamos a creer, ya era cercano el tiempo, pero ahora en este tiempo estamos más cerca todavía. Como le dije, ¿cierto? Israel pierde su nación y después la recupera en 1948. De 1948 a la época actual, ¿cierto? Van como 72 años, ¿cierto? Y la palabra dice que debemos estar atentos a la higuera, ¿cierto? Cuando reverdece. Y ese es el pueblo de Israel. Entonces dice que de esa generación no pasará. Y entonces, por lo tanto, nosotros estamos cerca del tiempo en que Jesús vuelva por su iglesia y sea apartada de este mundo, ¿cierto? Dice, al día, la noche está avanzada y se acerca el día, ¿cierto? Entonces dice también que cuando la noche está cerca, o sea, cuando la noche viene, ¿cierto? Y cuando ya va a amanecer, hay un momento en que es más oscura la noche que todo el resto de la noche, ¿cierto? Porque se está ocultando la luna y el sol va a empezar a salir. Entonces en ese momento la noche se hace más oscura, pero ya pronto viene el día, ¿cierto? Y entonces todo se podrá volver a ver y usted ya podrá salir más tranquilo, ¿cierto? Y no va a haber los temores de la noche. Entonces dice que estamos en el periodo de la noche, pero ya a punto de amanecer. Eso es lo que quiere decir la palabra. Entonces si usted tiene fe, ¿cierto? Va a empezar a orar a Dios para que todo esto sea de acuerdo a lo que Dios quiere hacer, ¿cierto? De acuerdo al propósito que Dios ha hecho para nosotros y que nosotros estemos en fe y esperanza, no como el mundo, ¿cierto? Sino como hijos creyentes de Dios, de que ya estamos a las puertas a la venida de Jesucristo y que ya estamos a las puertas también de un nuevo amanecer para nuestra vida. Que el Señor le bendiga y le guarde, y esta sería la palabra para este día.